Hola, hola chicos, espero se encuentren bendecidos. El día de hoy hablaremos sobre la unción de Dios en Eliseo. Para iniciar a profundizar en el tema, quisiera que leyéramos Segunda de Reyes 2, 1 al 6, que nos dice: Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: Sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: Sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: Te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Bueno, como hemos podido ver, Eliseo obtuvo la unción de Dios en su vida gracias a su persistencia, porque él conocía del poder que habitaba en Eliseo, era testigo de los prodigios que Dios hacía a través de su mentor Elías, quien lo había acompañado por muchos años. Y como bien lo indica cada uno de los versículos que hemos leído anteriormente, cuando llegó el momento en que Dios había predeterminado para arrebatar de la faz de la tierra a Elías en vida, él se encontraba con Eliseo. Y vemos cómo claramente en todo el recorrido, Elías intentó hacer que Eliseo se detuviese, que se quedara en tres determinados lugares: Gilgal, luego Betel y finalmente Jericó. Pero este insistía en acompañarle. Inclusive salieron en dos ocasiones grupos de hijos de los profetas a Eliseo para hacerle ver que Dios arrebataría a Elías. Pero este insistía. Quizá algunos puedan verlo como necedad, pero te confieso, yo lo veo como que Eliseo era un hombre con decisión, con visión, con una meta firme, consciente de lo que ocurría y que sabía lo que deseaba. Él persistía porque conocía todo lo que podía obtener si Dios le concedía lo que su corazón deseaba. Así que le acompañó incluso al llegar al Jordán. Pero para conocer lo que deseaba Eliseo, tendremos que leer Segunda de Reyes 2, 7 al 10, que dice de la siguiente forma: Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Vemos que una vez llegados ambos al lugar al que Dios había dirigido a Elías, luego de ver la insistencia de Eliseo, este decide preguntarle qué era lo que él deseaba que hiciera por él. Él conocía que el corazón de Eliseo anhelaba algo, y esta historia a lo mejor nos recuerde un poco a la de Salomón, ¿saben? Porque este también tuvo la oportunidad de pedir cualquier cosa, pero pidió sabiduría. Ahora era el turno de Eliseo. ¿Y qué pediría? Pues él conocía que dentro de Elías habitaba un poder sobrenatural que procedía de Dios. Pero él no quería lo que tenía Elías, él quería más. Así que no pidió ese mismo espíritu, sino pidió una doble porción de este. Y vemos la reacción de Elías al escuchar lo que aquel varón pedía, y me imagino el asombro. Y Elías sabía que no le concernía a él ser quien depositara ese poder en Eliseo, sino a la buena voluntad de Dios. Así que este no le promete nada más que si Dios
le permitía que viese cuando él fuese arrebatado aquello que había pedido le sería hecho. Entonces esa doble porción del espíritu que habitaba en Elías le sería entregada. Pero ¿qué si esta no era la voluntad de Dios? Simple. Él no veía y no le sería dada. Pero adivinen qué ocurrió. Bueno, mejor no adivinen. Veamos 2 Reyes 2, 11 al 12. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Veamos, primero imaginas la impresión de Eliseo al presenciar tal acontecimiento. Solo imagina ir caminando normal con un amigo como lo era Elías para Eliseo y que de pronto sean apartados uno del otro y uno de ellos sea literalmente arrebatado y llevado al cielo en vida en un carro de fuego que además era conducido por caballos de fuego, formando un torbellino de fuego. Me imagino que la impresión fue muy, muy grande para Eliseo, pero lejos de la impresión, creo que Eliseo estaba totalmente emocionado y gratificado porque el hecho de que haya sido testigo de ese acontecimiento tan sobrenatural significaba para él una sola cosa. Y está muy grata, debo decir, pues recuerdan la promesa que hizo Elías a Eliseo un momento antes de ser arrebatado. Si puedes ver cómo soy arrebatado, técnicamente tú recibirás la doble porción del espíritu que habita en mí. Dios había respondido quitando la venda espiritual de los ojos de Eliseo. Y sabes, me llama la atención cuando al recibir el manto de Elías, que se le cayó, la Biblia menciona cómo Eliseo parte en dos esa vestidura y para mí tiene un significado hermoso porque pasó de una porción portada por Elías a esa doble porción pedida por Eliseo y depositada por Dios a sí mismo en Eliseo en ese preciso momento. Pero bien, ahora, ¿qué ocurrió? Eliseo recibió la porción del Espíritu que pidió, pero ¿cómo lo comprobó? ¿Qué ocurrió? Bueno, veamos 2 Reyes 2, 13 al 15, que nos dice, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Bueno, qué mejor forma de comprobar si el espíritu de Elías reposaba sobre Eliseo que haciendo lo que Elías había hecho para llegar al lugar en el que fue arrebatado. Efectivamente, tal cual Elías hizo para cruzar el Jordán, hizo Eliseo para cruzarlo de nuevo, y el respaldo de Dios estaba sobre él, pues las aguas del Jordán fueron apartadas unas de las otras, abriendo camino a Eliseo. Y quienes fueron testigos antes de lo que hizo Elías eran ahora testigos del poder que recaía sobre Eliseo. Y no podían hacer más que postrarse porque reconocían que la presencia de Dios habitaba ahora en Eliseo, que Elías había sido ya arrebatado. Eliseo es el claro ejemplo de que el que busca persistentemente encuentra y al que pide le es dado. Sin límites, pues Dios da a cada uno conforme a lo que es su voluntad dar. Pero, ¿sabes? La historia de Eliseo no termina aquí. De hecho, hay muchísimos milagros desde ese momento hasta el último momento de la vida de Eliseo. Veamos 2 Reyes 4, 16 al 17 que nos dice. Y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla a tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo en el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y saben, a lo mejor les contaré estos milagros muy rápidamente, sin entrar en muchísimos detalles, pero es que quiero que hagamos una relación en dos milagros, aunque hablaremos de tres. Sin embargo, quiero que hagamos una relación en dos milagros de vida específicos que fueron llevados a cabo por Dios a través de Eliseo.
Pues en este caso, la historia trata sobre una mujer sunamita, quien era muy importante en Sunem, quien sentía constantemente el deseo de invitar a Eliseo a que comiese en su casa, y era tan insistente en ello que inclusive le dijo a su marido que ella entendía que aquel anhelo que sentía en su corazón procedía de Dios, porque aquel varón precisamente tenía el respaldo de Dios, así que hicieron un pequeño aposento o habitación para él en su casa, en la que colocaron una cama, mesa, silla y un candelero. Para cuando él llegase, y era tanta la atención que Eliseo recibía de aquella pareja, de aquella mujer, que Eliseo envió a su criado Giesi a preguntarle qué podían hacer por ella. Pero aquella mujer optó por no pedirles nada. Sin embargo, Eliseo sentía que debían hacer algo. Y Giesi le mencionó que aquella mujer no tenía hijos y su marido ya era avanzado de edad. Así que aquí vienen los versículos que leíamos anteriormente. Y vaya si era una gran promesa, pero lejos de ser una promesa, esta era una profecía con el respaldo de Dios. Y prestemos atención a lo que aquella mujer responde ante tal afirmación de que le sería dado un hijo. Ella dice, en otras palabras, no te burles de mí, pues ella veía cómo las circunstancias se dirigían totalmente a lo contrario. Su marido ya era grande, ya no era tan probable que ella pudiese concebir un hijo, pero así fue. Justo un año después de que Eliseo hiciese tal afirmación, aquella mujer tenía entre sus brazos un hijo. Y aunque es sorprendente y maravilloso este milagro, el que realmente es de nuestro interés ahora ocurre algunos años más tarde, así que veamos Segunda de Reyes 4, 18 al 20. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores. Y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía. Pero adivinen qué, murió. Vemos cómo a pesar de que le había sido dado un hijo bajo gracia y misericordia de Dios, asimismo le había sido quitado. Y no imagino el dolor que aquella mujer sentía en ese momento. Pero su reacción realmente la Biblia la asemeja a la amargura. Sin embargo, antes veremos también la persistencia de aquella mujer, pues corrió a su marido y dijo que iría en busca del siervo de Dios, a pesar de que no era la época en que se le invitaba a que aquel varón pues llegase a la casa. Así que pidió a su marido a algunos de sus criados para que fuesen con ella y que no parasen en el camino hasta que ella lo indicara. Y así fue, hasta que aquella mujer vio al siervo de Dios en el monte Carmelo. Cuando Eliseo le vio de lejos, dijo a Giesi, he aquí la tsunamita, te ruego que vayas corriendo a recibirla y le preguntes si está todo bien con ella, su marido y su hijo. Y a pesar de lo que ocurría, ¿sabes lo que ella respondió? Bien, técnicamente me recuerda a los chistes que hacen cuando una mujer responde que todo va bien, cuando en realidad no precisamente va todo bien, pero ella respondió así. Sin embargo, cuando aquella mujer llegó hasta el siervo de Dios, dice la Biblia que se asió a sus pies, o bien se aferró a sus pies. Así que Jesse se acercó para quitarla, pero Eliseo le pidió que la dejara, pues su alma estaba en amargura. Literalmente fue lo que dijo. Y Dios le había encubierto el motivo, es decir, que no le había mostrado o revelado aún nada de lo que ocurría a Eliseo. Así que para ver lo que sucedía, procederemos a leer Segunda de Reyes 4:28. Y ella dijo, ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces aquella mujer técnicamente reprocha por lo que había sido dado, pues ella no lo había pedido y ella no reprochaba precisamente por haber recibido a su hijo, sino porque al haberlo recibido había sido condenada a sufrir el dolor que estaba sintiendo en aquel preciso momento. Literalmente lo que dijo aquella mujer fue, pedí yo hijo a mi Señor. No dije que no te burlases de mí. Entonces Eliseo comprendió que algo iba mal con aquel hijo que la tsunamita había tenido y dijo a Giesi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Y las órdenes que le dio eran precisas. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño.
Así que aquella mujer le dijo las mismas palabras que Eliseo dijo a Elías antes de recibir aquel poder. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Aquella mujer tenía fe. Así que estos se dirigieron a aquel lugar y, como bien habrás comprendido, el criado de Eliseo iba delante de ellos, deprisa para cumplir con lo que le había sido enviado a hacer, para preparar a aquel niño para lo que sería acontecido más adelante. Pero ya ocurrido lo anterior, veamos el momento en que Eliseo llega hasta el niño en Segunda de Reyes 4:33 al 37, que nos dice: entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Esta es la parte más importante, oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Jesse y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. En el primer versículo vemos cómo el poder depositado en Eliseo por Dios era tan fuerte que bastó con que orara y su cuerpo cubriese el del niño para que éste reaccionara y volviese a recibir el calor humano. Pero aún no volvía del todo a la vida, así que la palabra indica que paseaba de un lado a otro en la casa e hizo de nuevo lo que había hecho al inicio. Y entonces el niño reaccionó estornudando 7 veces hasta abrir sus ojos. Así que le fue informado a la tsunamita lo que acontecía con su hijo. Y luego de esto le fue entregado. Y así como ella se postró al inicio para pedir, lo hizo también para agradecer. Inclinada totalmente en tierra, y se lo llevó con ella. Porque dije que el momento en que clamaba a Dios, o Eliseo oraba, era la más importante, porque él reconocía que a pesar de que la porción de aquel espíritu que habitaba en Eliseo, esa doble porción había sido depositada en él, reconocía que todo poder procedía de Dios y era él el único que obraba a través de Eliseo, pues él era únicamente el instrumento que Dios usaba para demostrar su poder y glorificarse a través de él. Muy bien, aunque sé que estos milagros han sido realmente sorprendentes, ¿qué dirías si te cuento que Eliseo, aún después de muerto, hizo parte de un milagro aún más sorprendente? ¿Quieres conocerlo? Pues veamos 2 Reyes 13, 20 al 21, que dice: y murió Eliseo y lo sepultaron entrado el año. Vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Esta parte de la historia es realmente corta y realmente capta el interés de quien la lee muy rápido. La verdad es que creo que el milagro se cuenta por sí solo, y lo que realmente captó mi atención es el saber que el poder que habitaba en Eliseo era tan fuerte y poderoso, porque realmente el poder de Dios es así de impresionante, que aunque estando solo el cadáver de Eliseo, sus huesos estaban tan llenos de esa presencia que bastó con que el cadáver de aquel hombre muerto los tocase para que recobrase la vida. Y me llama mucho la atención porque la última frase o línea de este texto dice: y se levantó sobre sus pies. Si estaba muerto, quiere decir que había alguna parte de su cuerpo que realmente no funcionaba, pero este ni siquiera necesitó ayuda para poder levantarse. Él se levantó sobre sus pies.
completamente solo. Yo imagino esa cena que fue literalmente por accidente, que ahora podemos conocer de este milagro, pues no fue planeado. Las personas que iban a enterrar a aquel hombre lo lanzaron por el susto o impresión que les causó ese grupo armado que ingresaba a aquellas tierras. Me imagino que intentaron huir y fue de ese modo que por error cayó aquel cadáver sobre el de Eliseo. Aún así, visto como un accidente aparentemente, creo firmemente en que todo lo que ocurre pasa con un propósito. Y el propósito de esta historia se define en un acontecimiento para exaltación del poder de Dios, no de Eliseo, pues este era un instrumento de Dios, sino del poder de Dios que poseía a Eliseo. Lo mismo pasa con los siervos de Dios, pues la gloria por todo lo que el hombre puede llegar a ser debe ser para Dios, pues no somos sino el instrumento que a Dios le ha placido utilizar para demostración de su poder. Y bueno, finalmente, con esta palabra que créeme, a mí me ha llenado, pues ha hecho parte de la historia, incluso parte de esta historia ha sido pues nueva para mí. Así que sí, los invito a seguir conociendo la palabra de Dios, pues aunque llevemos toda nuestra vida inmersos en ella, descubriremos que siempre hay alguna porción de la palabra que no conocíamos y de la cual podemos aprender muchísimo. Para terminar, los invito a que me acompañen a elevar palabras de oración juntamente conmigo. Padre amado, venimos delante de ti, agradeciéndote por permitirnos conocer cada día un poco más y más de las formas tan impresionantes que tienes para actuar incluso sobre aquello que en algún momento creíamos perdido o sin solución. Pedimos por tu misericordia continua sobre cada una de nuestras vidas y nuestras familias. Agradecemos por todo aquello en lo que estás obrando y por las obras que harás en el futuro sobre cada uno de nosotros. Haznos instrumentos tuyos que busquen agradarte cada día. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, así lo declaramos y lo creemos. Amén y amén. Bien, con esto pues yo me despido, no sin antes recordarles lo importante que es que caminemos cada día y avancemos a diario en la vida en compañía de Dios, quien sabe siempre hacia dónde dirigirnos. Dios los bendiga y pues espero nos podamos ver pronto. Chao.